Génesis capítulo 12, versículos 6 y 7. Vamos a ver algo que yo lo he leído muchas veces, pero créanme que en esta oportunidad, vio que llega un momento cuando el Señor te hace clic en la cabeza y en el corazón. Bueno, eso hizo conmigo. Así que lo leemos entonces, si lo han encontrado, en el nombre del Padre, nos ponemos de pie, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice la palabra de Dios de esta manera, versículos 6 y 7. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem. Diga conmigo Siquem, porque este va a ser un nombre importante, Siquem. Hasta el encino de Morre. Y el cananeo estaba entonces en la tierra. El versículo 7 dice: apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar. Diga conmigo, un altar. A Jehová, ¿quién le apareció? O sea, ¿quién le había aparecido? Tome su asiento. Podemos entender en esta tarde, la alabanza decía Dios de pacto, que cumple sus promesas. Y yo quisiera preguntar en esta tarde, ¿a cuánto de lo que estamos aquí el Señor no ha cumplido ninguna promesa? Yo los animaría y hasta les diría, ¿cómo que digo? Lo pondría entre la espada y la pared. Si alguno le pudiera decir, no tenga miedo, decir, a mí no me cumplió. Porque yo le puedo decir que el Señor es un Dios que cumple pactos y promesas. ¿Cuántos lo creen? Amén. Y dice la palabra de Dios que Abraham, no era Abraham, era Abraham. Recién había salido de la tierra de los caldeos, había salido de la tierra de idolatría, y se le aparece el Señor y le dice estas palabras. Usted lo acaba de leer: a tu descendencia daré, ¿qué cosa? Esta tierra. Y le dijo otra promesa más: y será multitudes, será muchedumbres, será incontables. Eso le dijo. ¿Qué es lo que más me llamó la atención de esta palabra? Que en cuanto el Señor se le aparece a Abraham y le habla, al instante él, en su corazón, al escuchar que Dios había hablado, se le había aparecido, le había salido el encuentro, había tenido un encuentro personal con el Señor, ¿qué hizo en la otra punta del extremo de la relación? Una acción. Construyó un altar. Pero vamos un poquito más hacia otras generaciones más adelante. Eso fue Abraham. Pero Jacob, su nieto, ¿a dónde construyó Abraham el altar? En Siquem, en la tierra de Siquem. Vamos entonces un poquito más adelante, en la generación de Abraham. Jacob, su nieto, dice que llegó hasta un lugar, allí acampó, compró ese lugar. ¿Dónde era ese lugar? Ahí en Génesis 33, 12. Usted búsquelo y léalo si usted quiere. Génesis 33, 12. Miren. Génesis 19. Había venido Jacob. Génesis 33, 19, 18, 19. Después Jacob llegó sano y salvo a la ciudad de ¿dónde? Siquem. De Siquem, que está en la tierra de Canaán, cuando venía de Padán Aram, y acampó delante de la ciudad. Pero hizo algo más. Y compró una parte del campo donde plantó su tienda, de mano de los hijos de Amor, padre de Siquem. Pero vamos al versículo 20, mire lo que dice. Y erigió allí un altar y lo llamó el Elohim Israel, que quiere decir el Señor Dios es el Dios de Israel. ¿Qué sucede en estos dos episodios? Abraham, Dios le sale al encuentro y le habla y le dice palabras de promesa, y él construye un altar. Mucho tiempo después viene Jacob, nieto de Abraham, y el Señor le aparece a Jacob y le habla también
allí compra una tierra y ¿qué hace? Construye un altar. ¿No le parece un poco sospechoso, diríamos? Todo esto vuelve a ocurrir en la misma región de Siquem. ¿Será que para Dios esto es algo que de repente fue sin pensar? Todo lo que Dios hace, lo hace planificado con el destino que es usted, el hombre. ¿Para qué? Para bendecir. Amén. Pero luego vamos un poco más todavía a otras generaciones. Allí en el libro de Josué, capítulo 8, usted se va a fijar que también allí, en Génesis 8, Josué capítulo 8, versículo 30, mire lo que dice. Entonces Josué edificó un altar a Jehová, Dios de Israel, en el monte Elá, que también es de la región de Siquem. Si no, búsquelo usted, como Moisés le había enviado. Pero fíjese un poquito más abajo, allí donde dice que él construye un altar de piedra entera sobre los cuales nadie alzó hierro, ni ofreció sobre él holocausto. Vuelve a suceder en Siquem. Abraham le aparece Dios, construye un altar. Josué compra el lugar, porque cuando leí esta palabra recordé una palabra de David cuando le habían ofrecido una heredad. Dijo: no, yo quiero comprarla con dinero, porque no he de darle nada a Dios que no me cueste. Y yo decía: wow, claro, es que sucede que nosotros los hombres queremos todo muy fácil, que cuanto nada nos cueste mejor. Pero Dios es un Dios, como decía la alabanza, de pacto, un Dios de altares, un Dios de ofrenda, de sacrificio. ¿Qué? Pero si el Señor ya sacrificó su vida, por supuesto, ahora nos conviene a nosotros crucificar nuestra carne. Amén. El Señor ya lo hizo todo, amén, y es verdad. Pero dígame, ¿a cuánto se le ha hecho muy fácil seguir al Señor? ¿Verdad que no? ¿Y por qué sigue caminando? Porque es un sacrificio de alabanza, porque usted ha convencido su corazón, el Espíritu de Dios, de que servir a Dios es lo mejor. Pero luego después Josué, por orden de Moisés, porque Dios le había hablado a Moisés, construye, después que hayan pasado el Jordán, construye un altar en aquella región. ¿De dónde? De Siquem. ¿Y sabe qué significa la palabra Siquem? Significa entre los hombros. Eso significa Siquem. Yo te voy a pedir, Yamil, agarra a tu niño más chico y ponételo sobre tus hombros, por favor, un desorden ordenado, por favor, rapidito, pero así, rapidito, ponételo entre los hombros, como que cuando vas arriba, a ver, no me vas a decir que te voy a dar, así, a cococho, ¿no te lo podés? Bueno, quería hacer una demostración. Por favor, vení hasta acá, por favor, vení. Cuidado con el techo. Siquem simboliza entre los hombros. Esto simboliza Siquem. Date vuelta para allá. Esto simboliza Siquem. Pero ahora vamos a ir más adelante aún. Muchas gracias. Qué fuerza que tenés. Ya puedo ir a ver. Dice que construyó un altar. Pero sabe que en esa región, alrededor de Siquem, porque ¿qué pasa? Siquem es, a ver cómo diría, una parte elevada, como una montaña, pero alrededor hay 2 montes más, pero Siquem está en el medio, entre los hombros. ¿Qué pasó? ¿Por qué Dios le dijo a Moisés que le dijera a Josué que construyera un altar? ¿Cómo debía ser ese altar? Si usted se fija en los libros, diccionarios bíblicos o libros de historia, usted se va a dar cuenta que en aquel tiempo habían altares de diferentes tipos. Habían altares cananeos. ¿De qué se diferencia el altar cananeo al altar israelita que Dios había ordenado? En que el altar cananeo es redondo. Y el altar cananeo tiene todas piedras iguales. Ladrillo.
Si usted mira el muro de Jericó, un altar cananeo, ladrillos, puesto uno sobre otro. Pero ¿cómo era el altar que Dios le había pedido, por el cual también lo había hecho Abraham, lo había hecho Jacob y lo había hecho o lo estaba construyendo Josué? Era un altar de piedras vivas. ¿Qué simboliza? ¿Que la piedra está viva? No. Hoy en Primera de Pedro, el Señor, refiriéndose a su pueblo, dice que Él construiría un templo de piedras vivas. ¿Saben quiénes son estas piedras vivas? Ustedes, usted hermano Roberto, usted hermana Alicia, usted mi hermano Roberto Hunda, Roberto Cifuente y Roberto Hunda. A los chicos allá, son piedras vivas. Pero volvamos a donde estamos construyendo el altar con Josué. El altar que Josué estaba construyendo por la orden de Jehová Dios era un altar israelita, era un altar cuadrado. Las piedras debían ser tomadas de la cantera tal cual estaban, no tenía que pasar cincel, no tenía que venir con el martillo a redondearla ni ponerla cuadrada, tenía que tomarla como viniera, así como esta, más grande, más chico, como viniera. Ese era un altar como Dios lo quería, sin que ninguna mano de hombre estuviera esculpiendo nada allí. Si usted tomaba esas piedras, una más chica, una más grande, y las ponía en forma de altar, hasta podía recibir pesos tremendos que no se vendría abajo, porque así Dios también nos toma a nosotros. No importa tu condición, no importa cómo tú vienes, no importa si eres, qué sé yo, más chico, más grande, chueco, torcido, no importa. Como tú vengas, es la piedra que Dios escogió para construir su altar espiritual aquí en la tierra. Eso eres tú, por lo tanto, no te puedes mirar en menos. Que yo no sé, que yo no siento. Sentir nunca vamos a sentir, póngale la firma, porque somos cómodos por naturaleza. Volviendo al altar, dice que tenía que tener una cualidad más. Después usted lo revisa en Deuteronomio, capítulo 20 en adelante, se va a dar cuenta que el altar tenía que ser cuadrado, pero tenía una cualidad de ese altar, que tenía que tener una rampa. No escaleras, una rampa. ¿Sabe para qué? Para que cuando el sacerdote subiera al lugar donde tenía que llevar la expiación, no se viera su desnudez desde abajo. Iba subiendo gradualmente, no con escalera, con rampas. Y yo decía, wow, ¿quién es hoy el sacerdote eterno? Cristo Jesús, que subió por la rampa del Calvario hasta llegar a la cruz. Gloria a Dios. Fue una acción, fue un caminar, fue una decisión, subir de la rampa hasta el lugar donde debía ser crucificado. Y en la base del altar, allí colocar su sangre expiatoria, un perfecto cordero inmolado. Pero había otra cualidad, pastor, en ese altar. Yo le animo a usted, porque usted busque los altares en los diccionarios bíblicos, donde usted quiera, y se va a dar cuenta que alrededor del altar, Moisés, por orden de Dios, le había mandado a imprimir las leyes, los mandamientos de Dios. ¿Qué quiere decir con esto, iglesia? Que si bien es cierto el sacerdote, el sumo sacerdote, Cristo Jesús, que subió por la rampa y fue crucificado, Él es el cuerpo del altar, pero el cinturón es la palabra. El cinturón es la palabra. Diga conmigo, el cinturón es la palabra. Me debo ceñir con la palabra. No le ciñamos con costumbres, con ritos, con tradiciones. Ciñámonos por la palabra. Y vamos a vivir bien. ¿Por qué dejó ese cinturón así? Dice que ellos tenían que edificar ese altar y colocarle el cinturón. La ley de Dios.
No es que nosotros somos salvos por guardar la ley, no, porque sabe que el sumo sacerdote dice que él no vino a abrogar la ley, sino que él vino a cumplir toda la ley. Amén. En él se cumplió toda la ley. Y hay una cosa más, que a esa ley que él cumplió, también dio más leyes a cumplir. ¿Sabes cuál es una de esas leyes? Amarás al Señor tu Dios. Amén. ¿Sabes cuál es la otra? Y a tu prójimo como a ti mismo. Pero no la aguanto. Pero si es más, le estás hablando y no entiende. El Señor nos dice, debemos hacer cumplir la ley. Si Él la cumplió, no la abrogó, no es que, no se vive por la ley, no, porque si tuviéramos por vivir por la ley, ya estaríamos muertos por la ley, porque una ley que no cumplamos, descalificamos el resto. Y créanme que es dificilísimo. Sin embargo, Él lo hizo por ti y por mí. Él lo hizo posible. Subió la rampa del Calvario, fue crucificado, fue expiado, con esa sangre nos lavó y nos limpió y nos colocó un cinturón, la ley, la palabra, la Torá, que significa instrucciones. ¿Instrucciones de qué? Del Eterno para tu vida y para el mío. ¿Cómo están nuestros altares? ¿Cómo hemos edificado nuestros altares? Esto me lo digo a mí misma. Mis piedras que construyo son iguales, pues no deben ser iguales. Si Él no es igual que yo, no lo amo. Lo amo más a Él porque es igual que yo, al otro no lo amo porque no se parece a mí. Eso es un altar cananeo. Diga conmigo, no debo edificar altar cananeo. No debo edificar altar cananeo. ¿Cómo eran las piedras de los cananeos? Todos iguales, ladrillo. Si ella piensa como yo, está conmigo. Si ella o él no piensa como yo, no está conmigo. Altar cananeo. ¿Cómo es el altar que debemos entonces edificar? Como Dios lo quería. Con piedras sin que nadie las haya nunca tocado con cincel y martillo. No le voy a sacar a esta otra, pero no le voy a agarrar. No le voy a sacar nada a Ruth porque no, como es Ruth, como es Roberto, como es Sandro, los agarro a ellos, no porque son mi familia, así que no se van a enojar. Y si se enojan. Era como tú vinieras, así te recibió, así te tomó, así te eligió. ¿Cuántos se sienten bendecidos por esta palabra? Él te eligió. Pero hay una cosa más. Dice la palabra de Dios que los sumos sacerdotes, a ver, las chicas que estudiaron bandera y danza, saben que los sumos sacerdotes no solamente tenían el pectoral, ¿qué cosa? 12 piedras. Dice que el sumo sacerdote que subía por la rampa a llevar la sangre expiatoria para el perdón del pecado del pueblo de Israel, tenía una piedra en cada hombro. Una piedra en cada hombro. ¿Y sabe qué decía cada piedra en esos hombros? Las leyes. En una piedra llevaba 6 hijos de Israel. En la otra piedra llevaban los otros 6 hijos de Israel. ¿Y sabe qué significa la palabra piedra en hebreo? Hijo. Hijo significa piedra en el antiguo hebreo. Entonces el sumo sacerdote llevaba 6 hijos de Israel en un hombro y 6 hijos de Israel en el otro. ¿Quién hace esto? El Mesías, Cristo Jesús, el que subió al altar, fue crucificado, llevó tu vida y la mía sobre sus hombros, para presentarnos, como siempre digo yo, justos delante del Padre cuando Él es el único justo. Yo no puedo justificarlo que yo soy re buena que soy. Cuanta más obra hago, mejor. No, las obras son como nada delante de Dios si mi corazón no está limpio.
podemos cantar muy lindo, podemos danzar muy lindo, podemos ser el mejor portero, podemos ser los mejores predicadores, podemos ser los mejores evangelistas, misioneros, podemos ser lo mejor, pero si nuestro corazón no está acorde a lo que la palabra dice, déjeme decirle que es un altar cananeo. Yo no te acepto porque no pensás igual que yo. Yo no te recibo porque no sos igual que yo. Recíbelo porque no es igual que tú. Porque Cristo, siendo el Hijo del Dios viviente, no miró tu vida, no miró tu perspectiva, no miró nada, sino que te tomó. Es más, te pensó, te planificó desde antes de la fundación de este mundo. Amén. Amén. Mire qué importante es usted, Yamil. Mire qué importante es usted, Segundo. Amén. Que tal vez diga en la soledad de su casa, diga, pero miro para los costados, no hay nadie. Sí hay alguien. Aquel que vio a tus padres orar por ti. Orar por un ministerio por ti. Que hoy ya no están en la presencia del Señor. Me eligió a mí, que vio a mi madre orando por nosotros. Amén. Amén. 12 hermanos. A nosotros nos eligió el Señor. ¿Cómo está nuestro altar? ¿Sabe que cuando nosotros hacemos las cosas pensando en mí, al instante dejo de ser un altar de Dios? Vio que a veces debemos renovar pactos con Dios. ¿Cuál es el pacto? ¿Traer ofrendas? No. El pacto de decir, Señor, hago un análisis de mi vida y me doy cuenta que he sido hallado falto delante de ti. Y necesito volver a empezar. Reactívese otra vez. Vio que cuando a veces nosotros los matrimonios algo nos enoja y enseguida vamos, no podemos poner nosotros o yo me enojo con él o él se enoja conmigo, no es así, pero vamos a decir, si yo digo, no, pastor, porque vos no tenés la razón, entonces hay una contienda en el medio y dejo de aceptar al otro como es para querer imponerme yo. Al instante también dejo de ser un altar del Eterno. Aún en las cosas más pequeñas, en nuestra vida personal, laboral, familiar, como ciudadano. Vio que a veces habemos, quiero ponerme de mal ejemplo, habemos cristianos que si no está en mi congregación te miro sobre los hombros. Voy a cruzar la otra vereda para no tener que saludarlo. Altar cananeo. Ah, no, porque es un perdido, porque se va a ir, no sé, hasta lo metemos y lo volvemos a sacar del infierno. No, nadie nos ha llamado para eso. Dios dio una orden específica. Tomen piedra que nadie nunca haya tocado con cincel y martillo para hacer de ellos un altar. Por eso estás aquí hoy. Amén. Para que yo te pregunte en esta noche, ¿qué clase de altar quieres tú ser? ¿Un altar cananeo? ¿Un altar del Eterno? Un altar del Eterno. Para eso tienes que dejarte llevar sobre los hombros, como el ejemplo de nuestro hermano Yamil, porque eso significa Siquem, entre los hombros, porque es una elevación que está entre dos montañas y ella está en el medio, entre los hombros significa, más allá que era el nombre del hijo del rey, pero Siquem significa entre los hombros. Déjate llevar por el Eterno entre los hombros. No critiques tanto, no digas yo creo, yo pienso, yo siento. Deja que Él actúe por ti, hable por ti, accione a través de tu vida, para que puedas tú entender los misterios que Dios quiere meterte en esa cabecita que a veces cerramos porque no queremos entender lo que Dios nos quiere hablar. Ya no queda mucho tiempo más. Todos sabemos que somos la iglesia de los postreros días. Creo que si pudiéramos traer, a alguno de los discípulos de Jesús o alguno de Abraham, por ejemplo, del Antiguo Testamento,
el padre de la fe, le encantaría estar en este tiempo para ver todo lo que se está perfilando, para ver todas las promesas cumplidas en cada uno de nosotros. Y le quiero terminar diciendo esto. Si seguimos por la escritura, José se perdió en la región de Siquem. Fue vendido. Todo lo que usted sabe de José, el soñador, cuando murió, le hicieron una promesa que cuando salían de Egipto, salían con los huesos de José. Fíjese en la escritura, ¿dónde está enterrado José? En Siquem. Bendito sea. En Siquem. Eso me llegó de repente así como un viaje de relámpago. Dije, los huesos secos de Ezequiel. Capaz que me estoy metiendo en camisa de 11 varas. Dice que Dios le dijo al profeta, ¿qué ves? Y él le dijo, huesos secos. Y Dios le dijo, ¿vivirán estos huesos? Y el profeta, ¿sabe lo que le respondió? Tú lo Tú lo sabes, Señor, si vivirán. Tú lo sabes. Dice que al instante comenzaron a levantarse los huesos y comenzaron a tener tendones, comenzaron a tener carne. Y siempre dijimos, es Israel que se está levantando. ¿Qué nación salió de José? Efraín. Nosotros, los que parte de los gentiles y que aún creemos, nos reíamos con el pastor porque él decía sí, porque los gentiles, esto era para los judíos, no es para nosotros, y resulta que un día se entera que él es judío, porque su abuela era judía, y de repente cuando se nos saca esta venda de los ojos dijimos, como es él, ¿cuántos más aquí tal vez vienen de allá? Esos huesos tienen que vivir. Amén. Y ese sumo sacerdote Cristo Jesús que lleva sobre sus hombros los hijos de Israel, un día los pastoreará. ¿Cuándo será eso? Pronto. Muy pronto. Muy pronto. En el milenio. Dice que Dios soltará la palabra. Y los hijos de Efraín, hijo de José, hijo de Jacob, saldrán de todas partes. Y capaz que hasta alguno de nosotros que estamos aquí no lo sabemos. Pero volvamos al altar. Volvamos ahora al altar. Busque de que su altar, revísese en su casa. Yo después de esto me quedé revisando mi vida. ¿Qué clase de altar soy? ¿Si amo porque es igual que yo? No, soy cananea. Tengo que sacarme esto de encima, sacudírmelo, porque Dios no quiere eso de mí. Póngase de pie.